Buenas tardes. Vamos a empezar en la conferencia sobre la Villa Romana de Noeda. La Asociación de Amistad Hispano-Árabe va a organizar un viaje en la última semana de marzo a todos los monumentos romanos de Cuenca, y uno de ellos incluye la Villa Romana de Noeda. Pero es interesante ver antes el contenido de la Villa Romana de Noeda, porque son los mosaicos principalmente, porque ya in situ no se ven igual que proyectados aquí con todo el colorido y limpios. In situ, simplemente con el polvo que les cae y la tierra que les cae, ya no, digamos que no son tan interesantes. Y es importante el hablar sobre ellos porque en realidad son, se podría decir, sin exagerar, únicos en el mundo romano. No ha habido, en España teníamos grandes yacimientos, hoy tenemos grandes yacimientos romanos y algunos con mosaicos muy grandes, en la villa de Olmeda, en el norte de Palencia, pero con esta complejidad de escenas y colorido y composición no se han encontrado otros, con lo cual debemos estar muy orgullosos de ello. Como todos, por lo menos el de Olmeda y este se descubrieron de la misma manera, hincando el arao. Un día que pues, o estaba el suelo más mojado y el arao profundizó o lo que fuera, y entonces haciendo labores de labranza pues fue como se descubrieron los mosaicos. Se descubrieron en el año 84, pero hasta el año 2005 no se excavaron. Entonces, abusando del conocimiento de Antonino, que ya nos habló de Segórbiga en otra conferencia anterior, pues viene muy bien a cuento, y sobre todo para la gente que va a ir al viaje, el ver estos mosaicos. Todo tuyo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber venido aquí en esta tarde inhóspita de medio primavera, medio invierno madrileño, ¿verdad? Con chubascos incluidos. Más típico no puede ser. Es decir, aquí el cambio climático no ha cambiado. Sigue siendo igual. Bueno, vamos a ver. Mi idea era exactamente la que ha expuesto Ignacio. Él me encargó una conferencia sobre los yacimientos romanos de Cuenca, pero me dio 60 minutos justos. Y en los 60 minutos justos me tuve que cepillar Ercábica, me tuve que cepillar Valeria y me tuve que cepillar Segóbriga, y ahí me tuve que parar porque el reloj no daba para más. Y entonces, pues bueno, yo soy de puntualidad militar, ¿qué vamos a hacer? Y me quedaba la Villa Romana de Noeda. Dio la casualidad de que alguien me encargó otra charla específicamente sobre la Villa Romana de Noeda y solo sobre la Villa Romana de Noeda. Y entonces, pues ya que tenía todo preparado, cogí el teléfono y le llamé a Ignacio y le dije que me dejara terminar la faena. Bueno, y me ha permitido que esta tarde termine la faena, que es lo que voy a hacer. Vamos a ver, antes, por si alguien está interesado, ¿verdad? 6 euros no son nada. Antes eran 1000 pesetas, me parece. Yo sigo en el plan antiguo. El último número de historia de la National Geographic que tienen ustedes en el kiosco, aparte de los grandes inventos del Islam y de los juicios de la Inquisición, que son bastante menos juicios de la Inquisición de lo que la gente se cree, según dice el texto del artículo, no me estoy inventando nada, hay también un artículo muy majo
sobre Segóbriga, joya de la Hispania romana que les recomiendo. Y sobre todo, en ilustraciones, hay una ilustración a doble página de la reconstrucción de lo que fue la Segóbriga romana entera, ¿verdad? Y es interesante, antes de pisar el territorio, antes de pisar el terreno allí y encontrarnos con una especie de caos de ruinas, pues saber efectivamente que aquel caos de ruinas una vez fue cosmos, es decir, una vez estuvo organizado y estuvo organizado debidamente. Bien, y sin más, pues vamos a entrar en el negocio de esta tarde. Y el negocio de esta tarde es la Villa Romana de Noeda y su excepcional mosaico. La cosa me va a durar 60 minutos, me va a durar un poco más, pero ya lo advertí. Y esta vez sí quiero terminar, y quiero terminar debidamente. Bien, vamos a ver. La Villa Romana de Noeda está a 18 kilómetros de Cuenca y próxima a la localidad del mismo nombre, pedanía del Villar de Domingo García. Ya el topónimo empieza por no mentir, ¿no? El topónimo dice que Villar de Domingo García. Efectivamente, donde ha habido una villa romana, pues o hay un villar, o hay unos villares, o hay unos villarejos, o cosa por el estilo, pero nunca miente. La toponimia nunca miente. No puede mentir porque tiene que designar necesariamente aquello que nombra, y lo tiene que nombrar como si fuese notario, ¿verdad? Porque la propiedad es la propiedad, no la propiedad de las palabras, no, la propiedad del monis monis, que es lo que rige la toponimia. Como yacimiento con restos de época romana es conocida desde antiguo, es decir, bueno, pues se iban recolectando cosas que iban apareciendo y todas eran de época romana, pero no como villa. Hasta el descubrimiento de la villa de Olmeda, pues a aquello se le dieron múltiples usos, ¿no? Se la hizo mansión de calzadas romanas, se la hizo ciudades romanas desconocidas a las que había que poner nombre, bien, toda una novela. El mosaico fue descubierto, que fue realmente el descubrimiento de la villa. El mosaico fue descubierto de forma fortuita, estaban regando una finca, en 1984. Pero las excavaciones no comenzaron hasta finales del 2005. Aquí somos lentos y sobre todo somos lentos cuando tenemos que dedicar dinero a investigación, ¿no? Si lo tuviéramos que dedicar a televisiones locales sería otra cosa. Bien, hasta el momento, apenas se ha sacado a la luz entre un 5 y un 10% de su superficie. Es decir, nosotros no vamos a ver la villa romana de Noeda, ¿eh? Nosotros vamos a ver un casco, un casquito, no un casco, un casquito. Es decir, el 5% de lo que es en realidad. Bien, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros no conocemos la España romana, no conocemos la Villa Romana de Noeda, no. Conocemos aproximadamente un 5% como mucho. Lo normal es que no llegue al 2,5%. Está. Así que menos presumir de enteraos. Bien, en la actualidad, esto es lo que tienen ustedes delante, esto es lo que van a ver realmente. En la actualidad siguen siendo pocos los datos que podemos manejar referentes a la villa, ya que con certeza, desconocemos sus dimensiones y por lo tanto la configuración total de su estructura, la compartimentación, si no conocemos la configuración de su estructura, la compartimentación mucho menos, la distribución de todo el establecimiento. Bien, vamos a ver, vamos a establecer una hipótesis, pero una hipótesis todo lo razonable que ustedes quieran, pero una hipótesis, nada más. La Villa Romana de Noeda vista como una villa romana clásica, pero vista desde aquí,
porque desde nuestros ojos lo que vamos a ver es lo que tienen ustedes ahí. O sea, no vamos a ver otra cosa. Las fuentes clásicas hablan de las villas como una casa de campo inserta en una finca de explotación agropecuaria, de importante explotación agropecuaria. Bien, a eso en latín se le llama con el nombre de fundus, ¿verdad? De donde viene hondo y hondón. La zona de la villa romana de Noeda se encuentra repleta de explotaciones agrícolas todavía hoy, debido a las buenas condiciones ofrecidas por el terreno. Bien, luego hablaremos de riqueza. ¿Qué riqueza intrínseca tenía la villa romana de Noeda? Pues la de toda la vida, es decir, agricultura y ganadería, fundamentalmente. Bien, eso era un fundus, una explotación rentable agropecuaria. La zona de la villa romana de Noeda se encuentra, ya lo he dicho, se encuentra repleta de explotaciones agrícolas debido a las buenas condiciones ofrecidas del terreno. El complejo constructivo se articulaba, estamos hablando de un plan clásico, ¿verdad? Se articulaba en tres partes. La pars urbana, es decir, esto que tienen ustedes aquí, no sé si me ven el puntero o no me lo ven, pero si me ven el puntero, pues esto es la pars urbana, la zona urbana, edificio normalmente de amplias dimensiones donde la sofisticación y el lujo suelen ser la norma habitual, reservada al dominus, al propietario de la finca. De dominus viene don y viene dueño. Casa viene antes. Domus es efectivamente la propiedad del dominus. Dominus es un adjetivo y es un adjetivo de posesión. Bien, por eso tiene el sufijo inus. Bien, vamos a ver. Reservado al dominus, propietario de la finca, o al administrador, porque el dominus podía estar en la ciudad y no tenía por qué estar allí. Bien, la zona rústica que es la que está aquí, dibujada, es la destinada al alojamiento del vilicus, es decir, del capataz o del encargado, su familia y todos aquellos trabajadores, tanto libres como esclavos, que trabajaban en la finca. En esta misma zona, es decir, uno de estos edificios o muy cerca de ellos, en esta misma zona solían almacenarse los aperos o instrumentos empleados para el desarrollo de su trabajo. Y al ladito también, por aquí posiblemente es esto, la zona llamada pars fructuaria o zona de almacenaje de los frutos, de los productos. Es la reservada a los edificios necesarios para la elaboración y transformación de los productos obtenidos en el fundus. En estas fincas debía cuidarse la elección de la situación. Aquí los viejos eran viejos, pero no eran tontos. Es decir, aquí tienen ustedes la villa de Olmeda. Este es el entorno orográfico e hidrográfico. Son numerosas las recomendaciones de los textos latinos en relación con ella. El lugar elegido ha de ser salubre durante todo el año. Recomiendan que tenga un cauce de agua. Aquí hay un cauce de agua, ¿verdad? No es que haya uno, hay como casi media docena, ¿verdad? Bien, un cauce de agua o fuente en las proximidades, que cuente con una colina de cierta altura al norte. Miren ustedes dónde está colocada la villa, ¿verdad? Esto es poco menos que una sierra, al norte, para evitar los vientos fríos, ¿verdad? El cierzo, que es muy malo. Que sea cercana, pero no esté al lado de una vía de comunicación. A mí esta observación es de Columela, y esta observación a mí siempre me ha hecho muchísima gracia, porque lleva toda la razón del mundo. Con lo que la distribución de los productos se puede hacer con celeridad. Bien, por eso los grandes almacenes se construían al lado de las vías de ferrocarril, ¿verdad? Pero también
se logra que la relativa distancia entre la vía romana y la villa romana y la vía evite que transeúntes y otras visitas no deseadas entren en el complejo como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Es decir, bien, es prudente, es prudente. Es decir, sí, yo quiero tener la comodidad, pero no quiero tener los inconvenientes de la comodidad, ¿verdad? Y la comodidad, pues, por ejemplo, me puede facilitar visitas no deseadas y eso, pues si puedo, lo evito. Bien, en la villa de Noeda se siguen casi al pie de la letra estas indicaciones. Los terrenos integrados por el fundus, es decir, la finca propiamente dicha de una villa, y por tanto explotados y aprovechados en estas fincas se componían de, ¿verdad?, el ager, es decir, el campo, entendiendo como tal las propias tierras de cultivo, el saltus, de donde viene soto, ¿verdad?, el espacio que es más alto y un poco aboscado, ¿verdad?, los espacios dedicados al pastoreo, y la silva. La silva es el bosque propiamente dicho, que es el propio bosque para aprovechamiento maderero y de recolección de frutos silvestres. No estaba mal pensada la cosa. Todo ello existe en las tierras que rodean Noeda. Aquí tienen ustedes Noeda y aquí tienen ustedes la orografía y la hidrografía que tiene a su alrededor. La villa puede tener una extensión, atención, de 10 áreas, ¿verdad? Y posee fértiles, no, de 10 hectáreas. Aquí me he colado yo escribiendo. De 10 hectáreas. Y posee fértiles terrenos junto a los cauces de los ríos, suaves lomas y pequeños oteros con monte bajo y prados idóneos para el aprovechamiento del ganado. Y por último, la Sierra de Bascuñana, a la espalda de la villa, que aún hoy en día conserva este tipo de vegetación, donde destacan los pinos y las encinas. La extensión del territorio de la villa, es decir, el fundus, y sobre todo sus grandes espacios de carácter residencial, muestran el poder de sus propietarios. Es decir, una villa se hacía como negocio, pero se hacía también como ostentación del lujo. Las villas suponen una inversión en lujo. Estancias ricamente decoradas a base de caros mármoles, excepcionales pavimentos, conjuntos termales de carácter privado, los balnea, esculturas de calidad como las halladas en Noeda. Todas estas cosas se dan en Noeda, lo que pasa es que solo tenemos casquitos. No existe ninguna villa romana conocida en el Imperio Romano que cuente con un triclín, es decir, con un comedor del tamaño del de Noeda, a excepción del Palatium de Cercadilla, en Córdoba, y del de la villa de Casale, de la Piazza Armerina, en Sicilia, que son más o menos aproximadas, pero no tienen los mosaicos que tiene Noeda. El Dominus y su familia pasaban cada vez más tiempo en estas residencias. Les he puesto 2 cuadros del siglo XIX, ¿verdad?, que representan el buen vivir de los romanos en las villas. Bien, yo creo que no están tan fuera del lugar. Aquí tienen una escena de vestimentum, ¿no?, de la dueña, y aquí tienen una un poco más familiar en el patio. Bien, alejados del ajetreo y las obligaciones de la ciudad, que la ciudad les exige, de acuerdo con su nivel económico y social. Evidentemente, este traslado al campo no significa renunciar a las comodidades que ofrece la vida urbana. Esto ni se les pase por la cabeza. Es decir, los romanos eran gente de ciudad, eran urbanitas,
poblaron el imperio de ciudades. De ahí viene Kiwitas, de ahí viene ciudadano, de ahí viene todo lo que ustedes quieran, de ahí viene urs, de ahí viene urbano, ¿verdad? Pero además querían conectar, un verbo castellano precioso, ¿verdad? Querían unir dos cosas aparentemente contrarias, que son el lujo de la ciudad y la buena vida del campo, la vida saludable del campo. Vitruvio afirma que este tipo de residencias pretenden hacerse con los beneficios para el cuerpo y el alma obtenidos en la vida del campo, pero sin renunciar a las comodidades de las ciudades. De hecho, estos grandes complejos de explotaciones agrarias los denomina urbes in rure, es decir, ciudades en el campo. Ignacio se ha empeñado en hacerme a mí historiador. Yo no soy historiador, yo soy filólogo. Yo soy catedrático de latín y mi especialidad es leer textos latinos y los leo. Y además, mi mala costumbre es intentar que mis oyentes pues los lean también. En vez de esa pornografía que son las novelas históricas y no sé qué y no sé cuántos, no, textos. Textos de verdad, porque en los textos de verdad es como se entera uno de cómo era la vida en aquellos tiempos. Pero no debe olvidarse que el tipo de villas, como la de Noeda, además de lujosas mansiones, eran, y lo eran sobre todo, grandes complejos de explotación agropecuaria. Eran a la vez palacios y haciendas. Y la palabra hacienda me la van a entender a la mexicana, ¿verdad? Es decir, sí, ranchos. Ranchos. Bueno, si nos vamos a la Andalucía de los ricos, pues entonces, bien, pues ya saben ustedes cómo se llama eso en andaluz, no hay ningún problema, viene a ser lo mismo. Cortijos. Bien, vamos para allá. Cronología de la villa romana de Noeda. Bueno, ¿cómo nos enteramos de cuándo demonios se construyó todo esto? Bien, para la cronología de la fase monumental tardoantigua de la villa, es decir, la villa debe ser más vieja. Debe ser más vieja, lo que pasa es que no se ha excavado y no se ha descubierto cuánto más vieja. De lo que se ha descubierto, que es lo que nosotros vamos a ver y vamos a visitar, que es la época tardoantigua, es decir, como mucho, el siglo IV de nuestra era, que es la que contemplamos, los hallazgos numismáticos aportan buena información. Las monedas localizadas, que resultan legibles, que 4 de las tienen ustedes ahí, pertenecen a los emperadores Constantino el Grande, emperador del 306 al 337, Constante, su hijo, del 337 al 350, y Teodosio, del 378 al 392. Todo el siglo IV, ¿verdad? Una cronología no desmentida por el estilo de los mosaicos. Sí, los mosaicos pertenecen a ese tiempo. Es decir, nosotros lo que vamos a ver es mosaicos romanos del siglo IV, que no tienen nada que ver con los mosaicos romanos del siglo II y del siglo I. Es decir, si alguien ha viajado a Túnez y ha estado en el Museo Hermoso de los mosaicos romanos de Túnez, se va a dar cuenta que estos mosaicos, sí, todo lo grandes que ustedes quieran y todo lo hermosos que ustedes quieran, pero no tienen nada que ver con la belleza que hemos visto allí, Y si se van ustedes a Turquía, pues en Turquía hay otro par de sitios, para ver mosaicos romanos donde los vamos a ver infinitamente más bellos, pero eso sí, 2 siglos o 3 siglos por lo menos más antiguos. A partir de la datación del material numismático se puede situar el inicio de la fase de desarrollo monumental de la villa a mediados del siglo IV, continuando esta etapa hasta bien entrado el V, aunque también después continuará ocupada, pero de forma residual. Será abandonada y será mal ocupada y con una ocupación que más la va a destruir que otra cosa. Su construcción se inserta en el contexto de recuperación iniciada en época de Diocleciano y su sistema de tetrarquía, es decir,
nos tenemos que colocar en el 305, a partir del 305, a partir del comienzo del siglo IV, a partir del comienzo del siglo IV, que hasta el final de Teodosio, hasta el 392, va a transcurrir un siglo, y va a transcurrir un siglo de recuperación del imperio, bastante importante, que vivió su mejor momento durante el gobierno de Constantino y sus hijos a principios del siglo IV y bajo el gobierno de Teodosio a finales del mismo siglo. Es decir, que lo que vamos a ver es el esplendor, de alguna manera, el esplendor del siglo IV. A este momento, de mediados a finales del siglo IV, entre Constantino y Teodosio, pertenece el mayor esplendor de la villa, es decir, desde el 306 hasta el 395. El dueño, se desconoce el nombre de los distintos propietarios que se sucedieron durante los siglos IV y V, debió ser más de uno, contaban con mucho poder en la organización política y social de su entorno. Ya verán ustedes por qué. A pesar de no conocerse en su totalidad, esta villa, ubicada en el interior de Hispania, es famosa tanto por sus espectaculares dimensiones, las que podemos controlar, como por sus ricos pavimentos musivos, ¿verdad?, por sus mosaicos. Todas estas características, además de la riqueza de los materiales de importación recuperados, esto sobre todo, habrá que insistir en ello, ya han hecho pensar en su vinculación con personajes ilustres de la sociedad tardorromana e incluso con la familia imperial gobernante en esta etapa, pero no es necesario llegar tan alto. Una de las malas costumbres que tenemos en investigación es que en cuanto encontramos una cosa, necesitamos relacionarla con lo que ya conocemos, esté relacionada o no. Entonces, todos los ricos del siglo IV son todos familiares de Teodosio, necesariamente. Vamos, le han salido cuñados hasta no se sabe dónde. Que tiene que ser. ¿Cómo que tiene que ser? Es decir, puede haber personas que han logrado su riqueza y que han logrado su prosperidad sin estar arrimados al presidente del gobierno, ¿verdad? Aunque en España parece imposible. Pero bueno, las cosas pueden ser así. Bien, no es necesario llegar tan alto. Y es mucho más humilde pensar que es que además no sabemos ni quién es, ni sabemos de dónde ha obtenido esa riqueza. Bueno, sí, sospechamos que de la agricultura y de la ganadería, ¿verdad? Y no lo sospechamos mal, porque que yo sepa, pecus en latín significa ganado doméstico, y de pecus viene pecunia, y de pecunia viene lo pecuniario. Y en las más viejas monedas romanas, que eran unos trozos de hierro más que pesados, pues había esculpidos un toro, 2 toros o 3 toros, dependiendo del valor que tuviera aquel elemento, ¿no? Podía valer el valor de una res, el valor de 2 reses o el valor de 3 reses. Bien, pues de ahí pecunia y dinero y ganado y dinero es exactamente la misma cosa, y además ha sido siempre la misma cosa. Bien, lo que sí es verdad es que quien mandó construir la gran estancia triapsidada, es decir, tiene 3 ábsides, ya la veremos, que es la estancia principal que nosotros vamos a visitar, estaba educada en la tradición clásica, sí, por eso tenía representado en los mosaicos lo que tenía representado, con una buena base literaria y mitológica, algo normal en esta clase social alta, resistente al proceso de cristianización. Sí, se supone que el cristianismo se iba afianzando, pero en la villa romana de Noeda no vamos a ver un signo cristiano ni por casualidad,
ni por absoluta casualidad, pero además en ninguno de sus temas. Es decir, no, la cristianización no era ni tanta ni tan profunda, ¿verdad? Que en la villa romana de Noeda no está constatado. Es decir, insisto, no hay ni un indicio. El yacimiento de la villa romana de Noeda consta de 3 partes. Vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿verdad? 3 partes que son las 3 partes, una excavada y las otras 2 semi-excavadas. La villa urbana, que es esto que tienen ustedes aquí, ¿verdad? Este edificio, que es el que está protegido, debajo del cual vamos a ver los mosaicos, bien, excelente, y que es la niña de los ojos a la que se ha dedicado todo el tiempo, todo el dinero y todo el esfuerzo, ¿verdad? Y el resto, pues, está por empezar. El complejo termal, que es el que tienen ustedes aquí, el complejo termal que está semi excavado, ¿verdad? Y la villa rústica, la parte rústica, ¿verdad?, que está aquí y que esta ni siquiera le han hincado el diente. Le han hincado el diente, se han dado cuenta que es un sector muy lábil, la construcción es muy débil y entonces han decidido que mejor que esté bajo tierra. Y punto, no hay más. Residencia de los trabajadores, ya fueran esclavos o colonos, además de estancias de almacén y cuadras. Esta tercera parte está localizada, pero aparece muy destruida. Aparece en lo que hemos limpiado un poquito nada más. Bien, vamos a empezar por las termas. Vamos a empezar por las termas, que son estas de aquí. Por el balneum. Un momento, que esto me está diciendo que me he pasado. Bien, vamos a ver, sí, se me ha olvidado una cosa. El sector de las termas, hasta donde hemos podido escarbar un poco, solo son 900 metros cuadrados. No es cualquier cosa, no es pequeñito ni nada, ¿no? Es decir, son 900 metros cuadrados. Bien, las imponentes termas de la villa romana de Noeda ocupan una extensión de 900 metros cuadrados. Se encuentran en la parte meridional de la vivienda, hecho habitual en las villas hispanas. En el balneum, es decir, en las termas, se aprecian todas las salas habituales, ¿no? La de agua fría o frigidarium, la de agua templada o tepidarium y la de agua caliente o caldarium, así como la piscina y el apoditarium, es decir, la zona donde se dejaban los vestuarios. Es probable que el complejo termal estuviera directamente comunicado con la zona residencial. Es posible, pero entre este espacio y este espacio, la verdad es que no tenemos nada. Y por tanto, bueno, pues eso habrá que descubrirlo alguna vez. Bien, vamos a ver, lo que podemos ver de las termas, pues es un desbarajuste de ruinas, como la que le representan estas filminas. Podemos entrar dentro, hay una barandilla que nos protege y un pasillo mediante el cual las podemos recorrer, eso sí, sin tocar el suelo, ¿verdad? Bien, este es un hipocaustum, ¿verdad? Es la sala donde se produce el aire caliente, y el aire caliente se va transmitiendo por un sistema que aquí está bastante ruinoso, pero que era bastante complejo. Este es el sistema de calefacción, este es el centro del sistema de calefacción. Bien, había en parte construcciones, había hornos también, lógicamente, porque aquí también se producía el agua caliente, y de esas construcciones conservamos esto y poco más. Y de las termas Papli se finí, no hay más, no hay más. Bien, vamos a pasar a la zona rústica, es decir, allí donde debían estar cuadras, donde debían estar almacenes, donde debían estar las herramientas y donde debía estar la gente viviendo, la gente que trabajaba en la finca. Al norte de la zona residencial se halla
la zona rústica. Se ha sacado a la luz algunos vestigios de la misma, aunque el deficiente estado de conservación a causa de las labores agrícolas no permiten interpretar correctamente su estructura. Es decir, aquí el Brabant pues ha entrado a más de metro y medio, ¿verdad? Y no ha dejado títere con cabeza. La verdad es que tampoco se ha insistido mucho en su excavación. ¿Sí? Al fin y al cabo, en la parte pobre, ¿no? Y las excavaciones siguen siendo una zona donde lo que el excavador busca es cosas que puedan ir a los museos, es decir, al templo de las musas, ¿no? Tienen que ser bellas y tienen que ser ricas, si no, es que no merece la pena. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que queda de la paz rústica y nada más, y nada más. Es decir, no hay indicio de ningún tipo, de ningún tipo. Bueno, vamos a la parte visible, vamos a la parte visible, vamos a la pars urbana. Bueno, y en la pars urbana, de la pars urbana tenemos una sola sala, una sola sala. Bien, si uno se acuerda de Sicilia, ¿verdad? Y se acuerda de Piazza Merina, pues allí no hay una sala, no, allí hay bastante más de una sala, bastante más de una sala. Bueno, la sala tiene 290,64 metros cuadrados. Y en ese espacio hay un mosaico de 231,62 metros cuadrados. Es decir, que impresionante. Muy bien, para protegerlo y para fomentar el turismo es riqueza, el turismo son ingresos, pues se ha construido una especie de funda industrial, un edificio dentro del cual está la sala y están los mosaicos, que es este que tenemos aquí. La gran estancia triabsidada, que es como se llama desde el punto de vista de la arquitectura. La estructura de la gran estancia triabsidada encaja bien en la monumentalidad de las villas romanas peninsulares a partir del siglo III después de Cristo, es decir, no es de extrañar. Aquí tienen la planta. Aquí tienen la planta. La entrada está aquí y el eje de entrada y de progreso es un eje que va del oeste al este. El eje que cruza va de norte a sur. Y en el noreste hay una sala octogonal que es esta de aquí. Y al lado de la entrada se está excavando. Se está comenzando a excavar pues un par de estancias que son las que tenemos aquí. La sala triabsidada se llama así porque tiene 3 ábsides. Tiene un ábside al norte, otro ábside al sur, por cierto, destrozado, un ábside al este, y en el oeste no hay un ábside porque lo que hay es una entrada. Y el medio hay una fuente monumental, de la que no queda nada, no queda más que el hueco. Bien, este espacio, recuérdenlo, son 290, o sea, son casi 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Bueno, aquí tienen la planta fotográfica, ¿no? Es decir, esta es la entrada, este es el oeste, este es el ábside del este, este es el del norte, esta es la poligonal, y esta sería el sur si existiera, pero el sur no existe. Y los mosaicos están distribuidos de esta manera. Están distribuidos en la zona este hay 2, en la zona oeste hay uno más, 3 que son los más grandes, longitudinalmente los más espaciosos, y luego haciendo cuadro tenemos otros dos en la norte y en la sur. El de la norte está conservado, el de la sur no está conservado, y en medio está la fuente, y alrededor de la fuente hay otro mosaico con motivos más o menos fluviales o marítimos.
Bien, y esta es la planta. Esta es la planta entera. Es decir, aquí tienen los ábsides, aquí tienen la poligonal, este es el norte, este es el sur, este es el este, este es el oeste, y para que no pisemos los mosaicos, pues nos han puesto una barandilla, nos han puesto unas pasarelas metálicas por las que andaremos. Se piensa que estas estancias desempeñaban la función de triclinium, es decir, la función de comedor, ¿verdad?, con su arquitectura adaptada a los cambios que se dieron en los banquetes de gala de época tardorromana. Debemos recordar la adopción de lechos de forma semicircular, los estivadia. Vamos a ver, este es un estivadia. Es un lecho. Los romanos comían acostados, y entonces por eso se habla de lecho, y eran semicirculares, estaban adosados a una mesa semicircular, y estaban perfectamente bien encuadrados en los ábsides. Claro, es decir, uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Y el resto para qué? Pues el resto para fiestas y ceremonias varias. Es decir, bien, no solo comían bien, sino que encima tenían buena música, tenían buenas atracciones, tenían lo que hiciera falta, juegos malabares, lo que ustedes quieran, Bien, vamos a ver, en las catacumbas las modas no cambian tan rápido, ¿verdad? Pues tenemos una Santa Cena, efectivamente con un estivadium circular, un estivadium donde están metidas 13 personas, caben hasta 13 personas, y una mesa circular, esta mesa circular que tenemos aquí. Bien, el estivadium es un sofá o diván en forma semicircular que servía de lecho en los comedores romanos de las clases altas en esta época. Los estivadia comenzaron a utilizarse cuando se impusieron las mesas de comedor semicirculares, llamadas mensae lunatae, por su parecido con las medias lunas. Los estivadia comenzaron a utilizarse para adaptarse a estas mesas. Situados en los ábsides alrededor del centro de la sala, podían reclinarse en ellos de 7 a 12 personas. Las estancias triabsidadas, por sus grandes dimensiones y rica ornamentación, constituyen el marco idóneo para la celebración de banquetes de gala con el ceremonial que ellos exigen. Es decir, aquí no se comía todos los días, Con la estudiada disposición jerárquica de un selecto grupo de invitados, ni comía cualquier persona. El ábside central, en el caso de la sala triabsidada de Noeda, el oriental, es decir, el del este, estaría reservado al dominus y a su familia, es decir, al dueño y a su familia, o algún invitado destacado. Mientras que los dos laterales, es decir, el del norte y el del sur, serían ocupados por el resto de los comensales. El espacio cuadrangular central se emplearía para amenizar los banquetes con actuaciones de músicos, danzantes o actores, además de utilizarse como zona de tránsito de los sirvientes. Las dimensiones del triclinium de Noeda lo convierten en uno de los mayores del Imperio Romano, solamente superado en pocos metros cuadrados por el comedor hallado en el denominado Palatium de Cercadilla en Córdoba, si bien este carece de mosaicos y solamente conserva la cimentación. Lo único que conservamos de él son los cimientos. Es también equiparable, aunque el de Noeda es mayor, a la sala de la villa siciliana de Casale de Piazza Armerina. Bien. En el centro de la estancia se hallaba un estanque monumental,
es probable que estuviera decorada con una escultura, de los Dioscuros, hallada en su lugar, hecha a trozos. Ya verán por qué. Bien, y ahora nos vamos a ir directamente al mosaico, que es el conjunto que ven ustedes ahí. El suelo de la estancia está cubierto con un espectacular mosaico de más de 230 metros cuadrados de superficie. Es uno de los mayores mosaicos figurativos del Imperio Romano y cuenta con 6 paneles figurativos con escenas mitológicas y teatrales. En su mayoría está realizado en opus vermiculatum. Vamos a ver, un mosaico se puede hacer de muchas maneras. Dependiendo del dinero que te quieras gastar, las teselas, es decir, los trocitos de piedra, los trocitos de mármol o los trocitos de cristal o que correspondan, pueden ser más grandes o más pequeños. Si son más grandes es más barato, si es más pequeño, pues entonces es más caro. Bien, los de Noeda no llegan al milímetro. La mayor parte son menores de la mitad de un milímetro. Luego ahí hay invertido un fortunón. Y a eso se le llama opus vermiculatum, ¿no? El opus hecho por vermis, por el gusanillo. Ese que aparece en las manzanas cuando las abrimos y descubrimos el secreto, ¿verdad? Bien, podemos elaborar la elaboración de los mosaicos en algún momento entre los años 398 y 408 después de Cristo, es decir, finales del siglo IV, comienzos del siglo V. Cronología plenamente coincidente con los resultados derivados de las pruebas del carbono 14. Vamos a ver, en estos momentos la arqueología y la historia depende fundamentalmente y gracias a Dios de la química. Son los químicos los que nos dicen ante qué estamos, ante qué tiempo estamos. Y si no es la química, es la geología. Es decir, los de letras cada vez nos vemos obligados, gracias a Dios, a ser más de ciencias, ¿verdad? Porque si no, no tenemos nada que hacer. Y las pruebas de carbono 14 son muy importantes. También con la cronología de los materiales cerámicos. Volvemos a la química otra vez. Claro, tenemos que analizar los mármoles. Tenemos que analizar los mármoles. Y para analizar los mármoles no vale un catedrático de historia del arte. No. Tiene que ser un perito químico. Y numismáticos. También la numismática es muy importante, aunque alguien me tiene que explicar por qué el mayor mercado numismático de España está en la Plaza Mayor de Madrid todos los domingos por la mañana y por qué la policía no se lleva todo aquello. Porque esos son bienes nacionales. Y la investigación tendría que decir mucho de eso. Aparecidos en la villa. Bueno, vamos a ver. No se ha conservado todo el mosaico. Del mosaico se ha perdido todo lo correspondiente al ábside sur. Todo lo que está a la derecha de esta raya roja, que ha sido bastante. Bien, una cosa importante. Llama la atención el tamaño de las figuras. La Atenea, que es esta que está aquí, aquí tienen una sombra que equivale a una figura normal. La Atenea solo mide 2,18 metros. Es decir, que son gigantescas. Están hechas con una altura absolutamente considerable. Bueno, pues aquí hay una restauradora que está restaurando esta cara que tienen ustedes aquí, y ya ven ustedes dónde se pierden las manitas de la moza. Es decir, por cierto, que la parte que está restaurando es una parte hermosa, realmente hermosa. Bien, bueno, vamos a ver, si es que nos quieren enseñar los mosaicos bien, pues los tendrán que regar antes. Y aquí tienen ustedes a 2 regadores.
a dos regadores que dejan bien claro, en este caso, aquí no sé qué ha pasado con esta filmina que se ha oscurecido, en este caso las figuras reales quedan bastante, vamos, quedan bien en paralelo con el regador, que es mucho más pequeño que ellas. Bien, para la conservación del mosaico del triclinium se construyó en 2016 un gran edificio de más de 1000 metros cuadrados de superficie. En él, gracias a una serie de pasarelas colgantes, podemos contemplar el mosaico en toda su amplitud. Ahí tienen ustedes las pasarelas colgantes por las que tendremos que intentar ver el mosaico. Bien, el mosaico figurado se compone de seis escenas organizadas en torno a la fuente ornamental. Bien, en la parte occidental, la contrapuesta a la entrada, la opuesta a la entrada, la del este, se documentan dos escenas denominadas A y B. En la parte contraria, al oeste, otra escena que llamamos C. Y en los lados norte y sur, dos escenas más, que son las denominadas D y F. Bueno, no preocuparse que vamos a ir una por una. Todas ellas enmarcadas por una banda de roleos y de motivos vegetales. Bien, no solo hay decoración figurativa, sino que también hay decoración geométrica. Y en el centro de la estancia, junto a la fuente, otra escena, la F, que la rodeaba completamente. Bien, vamos a ver, estas son la A y la B, es decir, estas son las correspondientes al este, al ábside del este, al oriental. Y van una debajo de otra, ¿no? Van justapuestas una debajo de otra. Bien, vamos a ver, vamos a empezar por la primera, que es una escena dionisíaca. Yo no sé si ven ustedes más claro de lo que yo estoy viendo en el ordenador, pero yo en el ordenador es que la claridad está brillando por su ausencia. Bien, vamos a ver, todas las escenas, porque me da la impresión de que esto es lo que tenemos, todas las escenas son tripartitas. Es decir, hay una parte a la izquierda, que sería esta escena, hay una parte central, que es esta escena, toda esta, que es la más extensa, y hay una parte a la derecha que normalmente es la que más ha sufrido, Bien, vamos para allá. La escena A, la más al este, representa un cortejo dionisíaco. En el centro, quieto, que no es esto, aquí, en el centro, que se ha perdido todo entero, Dionisos aparece subido, Dionisos es Baco, aparece subido en un carro dorado tirado por 4 centauros músicos que por parejas simétricas tocan el aulós y la siringa. El aulós es la flauta, la doble flauta griega, y la siringa es la filarmónica de cañas griega también. El dios aparece junto a su esposa Ariadna. Al dios lo coronan victorias aladas, y a los lados de ambas dos ménades danzando con pandero. Y el cortejo es abierto por dos sátiros que llevan dos antorchas, este de aquí y este de aquí. Y estas son las ménades con pandero. Por cierto, las ménades en la villa están vestidas. Normalmente van o semidesnudas o casi semidesnudas, como las que tenemos esculpidas en el Prado. Bien, a la izquierda, ahora sí, aquí, a la izquierda aparece Sileno. Sileno es el viejo este, representado como un anciano ebrio montado sobre un burro y que necesita ser sostenido por un sátiro. El anciano era el padre adoptivo y educador de Dionisos. Junto a él, otros dos sátiros que portan en una mano el clásico bastón, estos eran pastores, y en el otro la siringa, instrumento asociado a Dionisos. Bien, hay uno que lleva un pellejo de vino,
al hombro, que es este de aquí, ¿verdad? Y que va chupando el pellejo de vino. Bien, entre ambos una ménade muy elegante, que es esta señora de aquí, ¿verdad? Una ménade que lleva la crátera de bronce asociada a los cortejos dionisíacos. Y otra cierra la escena bailando, que es esta de aquí, con su pandero. Con su pandero. Bien. Además aparece Pan. Pan es este. Pan casi en figura de diablo, no le falta nada para tener la figura del demonio. La figura del demonio viene de la representación de Pan. Dios de los pastores, representado como un personaje masculino con piernas, barba y cuernos de cabra. Cuernos de cabra. Bien. Pasa de cuernos de cabra a macho cabrío y entonces ya tenemos el demonio y lo tenemos perfectamente bien representado. Aquí lo tienen ustedes y aquí lo tienen ustedes con más luz. Con más luz. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente lo que se representa es la historia de París y Helena, también con sus tres partes, ¿no? La parte de la izquierda, sí, es el juicio de París. La parte central es el embarco y desembarco de París y Helena en Grecia primero y luego en Troya después. Y la parte de la derecha es la entrada de Helena y París en Troya. Bien. Está igualmente orientada al este, es decir, los personajes están preparados para ser vistos desde la entrada de la sala o desde la parte central de la misma, y haremos la lectura de izquierda a derecha. Empezamos por la izquierda, que está aquí, esta escena de aquí. Aunque el mosaico está parcialmente destruido por las raíces de una encina que terminó enraizando hasta ahí, se puede apreciar con claridad una figura sentada sobre una roca a la que a su vez da sombra una palmera. Son claros los pliegues sobre las rodillas. A ver, un momento. Son estos de aquí. De la túnica anaranjada. Frente a él, tres personajes femeninos. Esta escena representa el juicio de París. Bien, recuerden el mito. En las bodas de Tetis y Peleo fueron invitados todos los dioses menos la diosa de la discordia, ¿no? En un banquete de bodas lo que menos hace falta es reñir. Menos Eris, diosa de la discordia. Sin embargo, Eris, la discordia, apareció en medio de los festejos, pero apareció con toda la mala leche del mundo, lanzando una manzana de oro dedicada a la más bella de las diosas, ¿verdad? Y la lanzó exactamente al centro de la mesa en la que estaban Hera, Atenea y Afrodita, ¿verdad? Las tres grandes diosas. Todos los grandes diosas que ustedes quieran, pero les faltó un minuto para lanzarse sobre la manzana y tirarse del moño todo lo que pudieron, intentando coger cada una la manzana. Zeus, que quería comer en paz, ¿verdad? Que estaba disfrutando de la comida de la boda, mandó a Hermes, mandó a Mercurio que fuese a Troya, fuese al monte Ida y encontrase a París y que hiciese a París juez entre las tres diosas. Y a las tres diosas las mandó para allá también, claro, lógicamente. Muy bien. París les fue pidiendo a cada una, los favores que le podían conceder si él les concedía el premio. Bien. Hera le ofreció un matrimonio para toda la vida, con amor para toda la vida, todo el cariño burgués para toda la vida, y París dijo que eso no le interesaba nada. Atenea le ofreció la sabiduría y París dijo que él y los libros no tenía nada que ver. Y Afrodita le ofreció casas, eso sí, después de haber hecho un correcto strictis delante, ¿verdad? Le ofreció el casarse con la mujer más bella del mundo,
y además casarse para siempre. La mujer más bella del mundo era Helena, era la mujer de Menelao, ¿verdad? Bien, estaba en Esparta. Y efectivamente París se fue para allá y efectivamente la promesa de Venus se cumplió. La promesa de Venus se cumplió provocando la guerra de Troya. Provocando la guerra de Troya. Muy bien. Bien, aquí tienen el juicio de París. Bien, aquí tienen a Helena yéndose con París. Lo del rapto de Helena es uno de los cuentos que nos han contado en la escuela de niños para no escandalizarnos. Pero Helena no fue raptada, ¿eh? Helena se fue con París más contenta que Chupín. ¿Está? Muy bien. Aquí está embarcando, está todo feliz. Está todo feliz. Bien. Y el barco está dividido por la mitad. Aquí están los sirvientes esperando el embarque. Y una vez terminado el viaje, aquí están los sirvientes despidiendo a la pareja que acaba de desembarcar. Y aquí está el desembarco. Bien, vamos a ver, durante todo el viaje, es decir, antes y después, París y Helena se comportan como un matrimonio bien asentado. Bien, y tienen las manos derechas unidas. El matrimonio más fuerte que existía en Roma era el de destrar un giuntio, el de las dos manos derechas unidas. El de las dos manos derechas unidas. Bueno, pues aquí hay una destrar un giuntio al comenzar y una destrar un giuntio al terminar. Y, por cierto, en Troya lo reciben y lo reciben muy bien, lo reciben con músicas, con bailes, ¿verdad? Aquí están las murallas de Troya, que apenas se han conservado, pero bueno, en parte existen y todo muy bien. Todo muy bien hasta que se puso muy mal, que es lo que suele ocurrir. Bien, aquí tienen el juicio de París detallado, ¿no? Estas son las rodillas de París. París se lo hace pillar una encina. Aquí está el amorcillo, ¿verdad? Aquí está la buena de Venus. Bueno, pues luciendo lo de arriba y parte de lo de abajo, que es lo que suele hacer siempre. Bien, aquí está Hera, señora muy formal, y aquí está Atenea, ¿verdad? Con todas sus galas. Atenea es la diosa de la guerra inteligente, es la diosa de la inteligencia, sí, y la diosa de la guerra inteligente, no de la guerra bruta. La guerra bruta la deja para Ares, para Marte. Para Marte. Bien, aquí tienen el embarque y el desembarque. En la escena del centro, aquí la tienen mejor, con los colores más vivos. Aquí ven a los sirvientes, unos inclinados hacia la derecha, otros inclinados hacia la izquierda, los de la izquierda para la recepción y los de la derecha para la despedida. Y aquí tienen la destrar un giuntio como Dios manda, la unión de las manos derechas, como Dios manda. Bien, y aquí tienen a la guapísima Helena, con todas sus joyas, pero con una cara muy bien trazada. La filmina se ve muy mal. Yo pensaba que iba a tener mucha más luz de la que estoy teniendo, pero si yo pongo la filmina en su luz, yo puedo coger entre las dos manos la narizuca de Helena, ¿verdad? Porque la narizuca de Helena está en relieve, está en relieve perfectísimamente bien, es decir, está magníficamente bien compuesta. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a la tercera escena larga, que está al comienzo, está a la entrada. Yo no sé cómo se podía entrar en la habitación pisando la escena, ¿verdad? Pero se hacía. Bien, y cuenta una historia, otra historia de amor, pero otra historia de amor. Esta terminó, la otra terminó mal, pero esta terminó medio mal solo. Que es la historia de amor entre Pélope e Hipodamía. Bueno, aquí está la entrada, y aquí está la escena, aquí está el comienzo de la escena.
Bueno, y aquí está la escena, efectivamente en 3 partes. Esta parte de aquí, la parte del centro, que está muy destruida, y la parte de la izquierda, que es la que está mejor, conservada. Vamos a empezar por la de la izquierda. El rey de Olimpia, Enómao, tenía una hija, que es Hipodamía, de excepcional belleza. Pero, según la profecía, el monarca moriría a manos de su yerno. Como el bueno de Pélope no tenía ninguna ganas de morirse y mucho menos de dejar la mamandurria, contaba con unas veloces yeguas y unas excepcionales armas, obsequio de su padre Ares. Ares, dios de la guerra, Ares es Marte, y urdió un plan para deshacerse de los pretendientes de su hija. Había convenido la mano de su hija como premio de una carrera de carros. Cada pretendiente debía subir a la doncella a la cuadriga. De esta manera se distraía con la belleza de la joven y no conducía con tanta destreza, ¿verdad? Bueno, el padre daba la ventaja al oponente el tiempo de sacrificar un cordero. Posteriormente, en su carro alcanzaba al contrincante antes de llegar a la meta, lo atravesaba con la lanza de bronce regalada por Marte y le cortaba la cabeza colgándola en la puerta de su casa para asustar a otros posibles interesados. Aquí tienen a los que han caído antes, ¿verdad? No, eran 13, aquí solo hay 3. Aquí solo hay 3, nos ha ahorrado 10 crímenes. 10 crímenes. Bien. Parece ser que hubo 13 pretendientes vencidos antes de la llegada de Pélope. En el mosaico simplemente aparecen 3 cabezas colgadas. Pélope pretendió a Hipodamia, ¿verdad? Chulo él. Y para ello pidió ayuda a Poseidón, el dios del mar, que le regaló un carro alado con unos caballos muy veloces. Por otra parte, Hipodamia, que se había enamorado de Pélope, se había enamorado previamente, desconfiaba de la celeridad de los caballos que éste se había procurado. Esta practicaba aquel dicho castellano tan hermoso de fíate de la Virgen y no corras, ¿verdad? Se procuró la ayuda de Mírtilo, el auriga de su padre, del auriga de su padre, que estaba enamorado de ella. Para complacerla, Mírtilo aceptó su propuesta consistente en cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enómao, las clavijas de hierro, por otras de cera de abeja, que iniciada la carrera cedieron, soltándose las ruedas, y Enómao quedó enredado en las riendas del carro y arrastrado por sus velocísimas yeguas. En su agonía maldijo a Mírtilo, deseándole la muerte a manos de Pélope, cosa que sucedió. Más tarde, en un viaje que hicieron Pélope, Hipodamia y Mírtilo, este intentó violar a la joven en un momento en que su esposo había ido a buscar agua. Ya saben, no vayan ustedes ni a por tabaco. Pélope mató al auriga arrojándolo al mar. En la agonía, Mírtilo maldijo a los descendientes de la pareja. Da la casualidad de que descendientes de la pareja se supone que llegaron a ser los dueños de la villa, de Noeda. Bueno, se supone. Bien, vamos a ver. En el primer grupo, que es el que tenemos aquí, aparece Enómao, aquí le tienen ustedes, ¿verdad? Con un pergamino que está firmado, que es el pergamino del contrato, del contrato que acaba de firmar con Pélope, y aquí está Hipodamia, y aquí está el bueno de Pélope con la fusta, de la cuadriga. Bien,
Bien, Mírtilo está aquí, está vestidito de blanco. Vale, en el siguiente grupo se ve muy mal. Bueno, este es el mismo, este ya lo hemos visto, esto también lo hemos visto. Quieto, aquí tienen ustedes más detalle, pero de la misma escena. Y aquí está el centro, aquí está el centro. Una rueda ha salido volando, que es esta que hay aquí, y aquí no se ve al bueno del padre de la criatura, ¿verdad? A Enomao. Aquí están los servidores que están viendo el accidente, y algunos están consolando a los caballos. Bueno, para que vean las cosas más claras. Bien, sí, no me queda mucho, no te preocupes. Vamos a ver, para que vean las cosas más claras he puesto un grabado del siglo XVII, un grabado renacentista, donde efectivamente aparece el bueno del padre de Hipodamía, aquí tirado por el suelo, Hipodamía y Pélope en el carro, que siguen para adelante y todos felices. Y aquí las ruedas desclavadas. Bien, aquí tienen un sirviente cuidando al caballo accidentado. Y aquí tienen otro, también cuidando al caballo. Aquí le tienen con más detalle. La verdad es que los detalles son hermosos. Bien, y aquí tienen la escena de la derecha, en la cual Hipodamía y Pélope están todos felices, pues porque han logrado llegar a la meta, han logrado triunfar en la carrera, han logrado que el padre y suegro se vaya al otro mundo, cosa que no está mal, y se las prometen felices. El detalle de esta escena son los caballos. Los caballos están magníficamente bien trazados. Bueno, aquí tienen la misma representación. Y aquí tienen detalle, y uno de los detalles que a mí más me gusta de este mosaico son las caritas de esta pareja. Bien, aquí está la fusta y aquí está la palmera del éxito. Bueno, aquí con más detalle. Aquí esta ya la hemos visto, que es la restauración de esa figura. Y hay una cosa importante. Arriba hay una representación del Circo Máximo de Roma. Vamos a ver, la perspectiva se logra poniéndolo arriba, es decir, se logra como se puede, pero lo que se quiere representar es el Circo Máximo de Roma como fondo de la carrera de Pélope, de la carrera de caballos de Pélope. Bueno, aquí lo tienen con más detalle, y se lo he puesto en un dibujo con más detalle. Aquí se ve mejor. Bien, vamos a ver. Nos quedan dos escenas, nos quedan las dos escenas laterales, la del norte y la del sur. Hay una que está bien conservada, que es una compañía teatral. En esa compañía teatral hay tres personajes que no están vestidos de actores. Por cierto, la compañía teatral, el mimo, pues por ejemplo tiene un órgano hidráulico, que está aquí. Hay dos críos que están dándole aire con los fuelles. Bien, vamos a ver. Aquí hay dos mimos, dos máscaras, a la vez hacen música. Y vamos a ver, el problema de los tres no vestidos es que pueden ser los dueños de la villa. Los dueños de la villa que van a aparecer representando un mimo o recordando un mimo que han representado. El mimo, el título latino se conserva perfectamente bien, pero en un latín popular, en un latín de calle, ¿no? El mimus celopiti
Nummati, el mismo de el rico celoso, del rico celoso. El mimo eran obras teatrales muy populares, obras teatrales que además los ricos pagaban muy bien para representarlo en sus banquetes. Entonces, esto es que explica perfectamente bien dónde estamos y lo que pasaba allí. Bueno, hay dos máscaras, ¿verdad? Muy bien representadas. Y abajo, en el festón, pues hay una serie de escenas de pugilato y cosas por el estilo. Aquí están restaurando una. La otra, esta es la del norte, que se conserva bien. La del sur está absolutamente destrozada y además irrecuperable, ¿verdad? Y en el torno de la fuente pues se conserva muy poco, y lo poco que se conserva son escenas de pesca, escenas marítimas, por ejemplo, un amorcillo encima de un delfín. Y los mosaicos figurativos, la parte geométrica, pues son la que ven ustedes aquí. Es decir, un momento, es muy rica, ¿eh? Es muy rica. Bien, los ábsides no tienen decoración figurativa, tienen decoración geométrica, que era más barata. Y ahí también se conserva parte de la decoración parietal. La decoración parietal estaba hecha con opus etile. El opus etile es revestimiento de mármol. En un determinado momento, probablemente a finales del siglo V, a finales del siglo VI, este mármol se arrancó, y se arrancó a lo bruto, porque si no, no se explicaría este tipo de fractura. Se arrancó a lo bruto, o bien para ser vendido, o bien para ser vendido para hacer cal. Vamos a ver, lo siento mucho, pero quiero terminar amargándoles la tarde. 3/4 partes del arte griego y del arte romano en el mármol terminó triturado para hacer cal. Ya está. Y lo que era de bronce terminó fundido, pues para hacer elementos de bronce más sutiles. Es decir, puede que un día lo mismo le pase a las meninas, ¿eh? Bueno, la sala tiene una calefacción. Aquí tienen los hipocaustum, ¿verdad? Tiene su propia calefacción. Bien, y al ladito de la sala, aquí está apareciendo un edificio cruciforme que se supone que es un salón de recepciones de solo 850 metros cuadrados, que es este que tienen aquí, y que en figura completa es este que tienen aquí, que por cierto también termina en un ábside. Ha salido pelado. Y bueno, pues bien, se especula todo lo que ustedes quieran de para qué servía, pero esto no sería más que una extensión de lo que hay. Bien, ha aparecido escultura, pero ha aparecido escultura triturada almacenada en los huecos, por ejemplo, en el de la fuente, y ya preparada para entrar en el horno, para entrar primero en la tritura y luego en el horno de cal. Es decir, pero son esculturas de este tipo. Aquí tienen 3 esculturas de Venus, con ese destino. Una cosa, ya termino. Vamos a ver, se han catalogado 30 tipos de mármoles. 30 tipos de mármoles que coinciden con la que se supone que es el palacio de Teodosio de Coca, en Segovia. Un momento. Bueno, aquí hay Pórfido Rojo de Egipto. Cuando se hace el mapa de dónde proceden esos mármoles, lo que obtenemos es todo esto. Es decir, cuando se hace esa sala, a finales del siglo IV, en tiempos de Teodosio, tenemos funcionando perfectamente bien las redes comerciales romanas. Hay gente que comercia con el mármol, que los trae y lo vende, y lo distribuye perfectísimamente bien. Es decir,
que el sistema de calzada romana seguía funcionando y seguía funcionando perfectamente. Seguía funcionando perfectamente. Solo hacía falta alguien que tuviera el dinero que tenía el dueño de la villa de Noeda para hacer esa historia. Bien, si ustedes no se creen esa historia, hay otra historia más increíble todavía. Yo tengo aquí el viaje de Egeria. Egeria es una gallega que entre 381 y 384 hace este viaje. Es mujer, viaja sola y viaja durante 3 años más ancha que larga. Un momento, Egeria, si en vez de leer novelas históricas leen ustedes documentos, ¿verdad? Se leen el viaje de Egeria, pues entonces se darán cuenta que Egeria no es tonta. Y en un determinado momento, estando en Egipto, en un paraje bastante comprometido, afirma que aquí todavía sigue presente la autoridad romana. Lo cual quiere decir que ya la autoridad romana no estaba presente en todos los sitios. Pero al menos hasta finales del siglo IV el imperio funcionaba. Y el imperio funcionaba un momento, posibilitando esto. Luego la caída, ¿verdad? La degradación y caída del imperio romano nos lo tenemos que replantear. Por lo menos, hasta comienzos del siglo V. En el siglo VI las cosas podían cambiar, pero hasta comienzos del siglo V el Imperio Romano seguía funcionando perfectísimamente bien. Y los ricos, como siempre, seguían gozando de su buena vida magníficamente bien. He terminado. José Ignacio, ya te puede dejar de doler la cabeza. A ver, ¿cuánto me pasa? Bien. Antes se come el tiempo del coloquio para tener menos preguntas. Yo lo que quería era dar la conferencia completa. Bueno. Tienen ustedes muchas ocasiones y tienen gente mejor que yo y gente más ilustre que yo que les puede contestar a sus preguntas. Bueno, Y luego en el viaje, me figuro que lo que nos exacto. el asunto, pues nos lo explicarán y allí les podremos molestar preguntándoles. Sí. Esta tarde se trataba de hacer lo que había que hacer, perdónenme. Yo no hablo español, yo hablo castellano y además en versión riojana que es la más bestia. Bueno, pues muchas gracias a Antonino, que siempre nos encanta su manera de exponer, porque nos lo hace muy fácil. En Noeda lo vamos a ver el viernes 28 de marzo, y entonces ahí sí que veremos si llevas razón o no en todo lo que nos has contado. Bien. Si hay alguien que tenga alguna pregunta por ahí, estamos un poco apurados de tiempo porque a las 7 hay otro acto aquí. Y solo decir que en la asociación la siguiente conferencia la tenemos el 10 de abril aquí y la dará María Jesús Viguera, que es una académica de la historia, una catedrática emérito de la Complutense, digamos que es la arabista viva número 1 ahora mismo en España, y le pedí la conferencia porque este año se cumplen 1200 años de la fundación de Murcia, precisamente por Abderramán II, el toledano, ¿no? Es un emir de Córdoba que nació en Toledo.